Muy buenas tardes, tremendo arroz con mango. Ahora sí, salió Marrero y mandó a callar a todo el mundo. Ya no es la interpretación de la prensa independiente, ya no es la exageración del exilio. Incluso los comunistas están molestos, pero no les han dado autorización para hablar. El coronel Manuel Marrero, primer ministro, hombre fiel de Gaesa en el gobierno, tuiteó anoche, cerca de las 8:30, que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, actúa como interlocutor con Estados Unidos por decisión de la máxima dirección del país. No lo mencionó, eso sí. Ya no queda nada de margen de imaginación. Nunca ha sido ni es práctica del liderazgo de la revolución responder a las campañas especulativas sobre estos asuntos que se desarrollan como parte de un proceso muy sensible, escribió Marrero, en respuesta a la ola de críticas contra las declaraciones del heredero de la finca. Después de la entrevista con USA Today, después del escándalo por sus lujos, por la cadena de oro, por las marcas capitalistas, por la confesión de que puede negociar con Trump, varios fieles del régimen salieron a pedir explicaciones. Israel Rojas habló de una conducta incompatible con la moral revolucionaria. Carlos Alzugaray dijo que aquello era un desparpajo. Ana Teresa Badía se preguntó si había unidad o fractura dentro del poder cubano. Pero espérense, porque miren lo que acaba de salir. Esto es de apaga y vámonos. Michel Corona, sí, el de Confilo. Les voy a leer un fragmento nada más de lo que acaba de publicar. Como los cerdos de Orwell, hay quienes repudiarán su herencia revolucionaria con mayor o menor sutileza y buscarán vestir los ropajes del explotador. También arremetió contra el Cangrejo. Michelito, eso quiero ver que lo digas en la televisión cubana para creer en ti. Bueno, el partido reaccionó. Primero salió Elías Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central, a decir que Raúl Guillermo no está actuando por la libre. Su papel como interlocutor responde a una decisión de Raúl Castro. Después salió Manuel Marrero a reforzar el mensaje. El equipo encargado de la responsabilidad estratégica cuenta con el mandato de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel. Vamos, en cubano puro y duro, punto en boca. Esto viene de arriba, obedezcan siervos que el amo habló y el mayoral no quiere repetir las cosas dos veces. La dictadura no desmintió al Cangrejo, no negó su papel, no dijo que fuera un invento que despacha en la oficina de Raúl Castro, que recibe los informes de la seguridad del Estado y los guarda en su bolso Ferragamo. No, la dictadura lo confirmó todo. Y con eso dejó a Miguel Díaz-Canel, a Miguelito, el sin casa, sí, otra vez en el lugar que ocupa realmente, como el administrador del desastre, el que pide resistencia creativa y, bueno, se roba todo lo que puede para su familia, o mejor dicho, roba junto a su familia, como con su hijastro. A estas alturas, ya nadie puede negar que el Cangrejo es el que manda, que lo que hemos dicho aquí desde hace años es 100% real. ¿No tienen vergüenza los propagandistas de la dictadura? Bueno, la pregunta importante ahora es otra, porque ya sabemos que esa gente no tiene vergüenza ni respeto por el pueblo cubano. La pregunta es, ¿cuánto poder tiene realmente y cuánto están dispuestos a entregar los Castro para que Washington los deje sobrevivir? Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Bueno, y mañana se cumplen exactamente 5 años de las históricas protestas del 11 de julio. 5 años de que el pueblo cubano se quitó el ropaje del silencio, se quitó el miedo y salió a pedir libertad. Un estallido social que cambió para siempre la relación entre el pueblo cubano y la dictadura. 5 años después, la isla ha vivido el peor éxodo de su historia. El colapso energético es total. La represión sigue siendo feroz. 5 años después, ¿cómo se ven estas históricas protestas? Me acompaña Sebastián Arcos, director del Instituto de Estudios Cubanos de FAYU. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muy bien. Gracias por la invitación. Sebastián, han pasado 5 años, el balance después de 5 años, ¿no? Si tuvieras que resumir en una frase el estado de la sociedad cubana y del régimen 5 años después. El régimen ganó el pulseo con el pueblo cubano que
ocurrió ese día, el 11 y el 12 de julio del 21, lo ganó a través de un proceso de represión brutal, pero ha pagado un precio enorme en términos de la nación cubana, porque de entonces acá la crisis económica, la crisis política, la crisis demográfica se han agravado a un extremo inconcebible incluso en aquel momento. O sea, el régimen ha logrado mantenerse en el poder, ha logrado reprimir una repetición de esas protestas populares, pero el costo que ha pagado la nación y la población cubana ha sido altísimo. Si el régimen hubiese aprovechado esa oportunidad del 11 de julio del 2021, por ejemplo, para usar un ejemplo práctico, y hubiese implementado estas 176 reformas que acaban de anunciar hace varias semanas, la situación hoy posiblemente fuera muy diferente. Sin embargo, el régimen prefirió el poder absoluto a simplemente escuchar el reclamo del pueblo y cambiar la situación nacional. Sebastián, ¿crees que la dictadura ha logrado, digamos, de alguna manera recomponer en algo su legitimidad interna o estamos viendo la peor crisis de legitimidad en la historia del régimen cubano? No, el régimen no ha podido, es imposible, en mi opinión, que el régimen recobre cualquier nivel de legitimidad política o económica, simplemente porque se niega a entrar en el proceso de reforma necesario para que esa legitimidad renazca o regrese. El régimen lo sabe perfectamente, pero la cuenta del régimen, la ecuación para ellos es bien simple: poder absoluto o nada. Hay algo que, bueno, surge en estos días después de la última entrevista que dio el cangrejo Raúl Guillermo Rodríguez Castro a USA Today, donde menciona una serie de cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo que él prefiere los restaurantes de París porque son románticos, o que ha estado en juegos de béisbol aquí en el estadio en Nueva York en butacas exclusivas, su ropa de marca, que todas las mañanas a las 5 de la mañana le dan los informes de la seguridad del Estado y de las FARC. Él los lee, los guarda en su bolso Ferragamo y luego los discute con su abuelo al mediodía. Es decir, hay una serie de revelaciones del cangrejo que han desatado un escándalo y a la misma vez cuestionamientos muy serios, incluso dentro de las filas del propio castrismo, que han obligado al primer ministro, a un militar como Manuel Marrero, a salir, lo vimos anoche en Twitter, diciendo, bueno, a ver, no lo menciona por su nombre, pero Raúl Guillermo Rodríguez Castro, es decir, ese grupo que está llevando las conversaciones con Estados Unidos, cuenta con el aval, dice Manuel Marrero, del propio Raúl Castro y también de Miguel Díaz-Canel, como que vamos zanjando aquí la discusión. ¿Cómo lees todo esto, este tema del cangrejo, de todo este movimiento que está haciendo para intentar atraer a Estados Unidos? Lo que revela este artículo, además de los detalles que tú acabas de mencionar, que no son nuevos para el pueblo cubano, de hecho no son nuevos ni siquiera para alguien como yo, que salí de Cuba hace más de 30 años. Ya en mis años de juventud era claro, obvio, que había un estándar diferente para el pueblo de a pie y para los dirigentes y sus familiares. Eso los cubanos lo conocen muy, muy bien. Esto simplemente lo que hace es que reconfirma lo que los cubanos ya conocen. Lo más importante que revela ese artículo de USA Today es que el señor Raúl Guillermo, que hasta ayer fue pura y simplemente el vehículo de comunicación entre los negociadores de Estados Unidos y Raúl Castro, el poder real dentro de Cuba, se ha convertido en algo mucho más que simplemente el recadero.
es ahora la oferta oficial del régimen cubano como el hombre que debe encabezar la transición que Estados Unidos quiere en Cuba. Es la manera oficial en la que el régimen ha anunciado que es el señor Raúl Guillermo la figura que ellos proponen para que encabece esa transición trabajando junto a los Estados Unidos. Es oficial. Esa es la información oficial. Ahora, queda por parte de Estados Unidos decidir si acepta o no acepta esta última oferta del régimen cubano. Yo espero que diga que no, rotundamente, porque la respuesta del pueblo cubano y la respuesta del exilio cubano es conocida. Este señor simplemente no es aceptable, más aún cuando en esta entrevista él reconfirma lo que ya sabemos los cubanos por instinto, que no hay ninguna intención de cambiar el modelo político del país y que él sigue usando como ejemplo, como modelos de su liderazgo a su abuelo Raúl Castro y a su tío abuelo Fidel Castro. Entonces, con personas como estas, no hay posibilidad real de cambio, sea político o económico, porque sabemos que en Cuba el cambio económico depende directamente del cambio político. Ahora, una de las grandes transformaciones cosméticas o económicas después del 11 de julio fue la apertura de las MIPYMES. Desde una perspectiva académica y política, estas empresas representan una verdadera grieta en el modelo totalitario o son sencillamente una herramienta de Caesa y de la élite para lavarse la cara, para captar divisas, para decir de que hay una especie de apertura económica en la isla? No, el régimen lo está usando como pura propaganda. La apertura que existió en Cuba, la apertura económica, que se desarrolló en Cuba a partir del año 10, 11, tras los llamados lineamientos del partido, y que dio lugar a lo que en Cuba se conoce o se conoció en aquel momento como el cuentapropismo. Fue una apertura orgánica, económica en Cuba, que asustó al régimen por la velocidad creciente de su avance dentro de la economía cubana y amenazó el control absoluto del régimen sobre la economía. Y por lo tanto, el cuentapropismo se canceló en el año 17 oficialmente. Se dejaron de extender permisos para nuevas empresas y se empezaron a desmontar las empresas ya existentes y se creó entonces la idea de la MIPYME. Se creó en respuesta a una política directa de Estados Unidos que se proponía a ayudar al desarrollo de la empresa privada, lo cual constituye una ironía, yo diría que deliciosa en términos políticos, porque el hecho mismo de que Estados Unidos se dispusiera a ayudar a un supuesto sector privado para crear las condiciones de un cambio político en Cuba hizo que el régimen cancelara una apertura orgánica real que ya existía y se creara, se inventara su propio sector privado controlado estrictamente por el régimen, con algunos ejemplos aquí y allá que no están bajo el control del régimen, pero alguno tiene que existir porque alguien tiene que ser posible usar a alguien de ejemplo para señalar que el sector es realmente legítimo, pero todos sabemos que no lo es. Esto es una trampa del régimen en la que, por cierto, Estados Unidos todavía está cayendo porque estamos presenciando la venta de combustible por parte de Estados Unidos a algunas de estas MIPYMES que solamente pueden funcionar si están conectadas con el régimen. O sea, esto no es nada más que una maniobra del régimen para mantener el control de la economía, beneficiarse de una política de Estados Unidos y extender su permanencia en el poder. No es más que eso. En medio de esta coyuntura, más de 1 millón de cubanos saliendo del país, una crisis económica que no parece tocar fondo, vemos el tema del colapso energético, pero el colapso energético siempre hay que analizarlo junto con la inversión, y es que el régimen ha invertido en medio de la peor crisis humanitaria y sanitaria
de la isla ha invertido los millonarios recursos del ejército en construir hoteles en vez de rescatar el sistema eléctrico o, por ejemplo, invertirlo en salud pública. ¿Hay una estrategia detrás de esto o es que sencillamente los militares tienen una desconexión total de la realidad de Cuba? No, hay una estrategia. Ellos no son tontos. No han durado tanto tiempo en el poder por tontos. La estrategia es la siguiente. El régimen tiene un modelo económico fundamentalmente inoperante. Ellos lo saben. El régimen sobrevivió los primeros 30 años de poder gracias a una dependencia total económica de la Unión Soviética. El régimen necesita, es un parásito que necesita un hospedero que lo sostenga. Al caer la Unión Soviética, la economía, como sabemos, colapsó un 40%, hasta que el régimen encontró el próximo hospedero, Venezuela. Y parasitó a Venezuela hasta el punto de que destruyó la economía venezolana. Y ahora se ha quedado sin hospedero. El régimen diseñó esta política de construir hoteles a niveles de gastarse casi el 40% del presupuesto en hoteles, mientras se gastaba apenas el 2% en la salud pública del país, porque apostó a que el próximo hospedero de este parásito, que es el régimen cubano, sería los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque llevan muchos años mandando cubanos a Estados Unidos para que esos cubanos entonces sostengan a través de sus remesas a sus familias. Es una especie de operación de chantaje que el régimen ha usado de manera muy exitosa durante todos estos años. Pero fue más allá, porque la apertura de Obama en el año 14 les dio a ellos la esperanza de que el turismo norteamericano iba a convertir entonces en el verdadero hospedero a Estados Unidos y iba a sostener económicamente la supervivencia del régimen. Esa fue la cuenta que sacaron. Ya es muy tarde para cambiar esa ecuación. Ya los hoteles están construidos. Lo que pasa es que están vacíos, porque Estados Unidos simplemente no ha jugado el juego que el régimen esperaba que Estados Unidos iba a jugar. Recordemos que Obama había telegrafiado la intención de normalizar la relación. La posible sucesora de Obama, que era Hillary Clinton, también había telegrafiado la intención. Incluso Biden había telegrafiado la intención de normalizar relaciones. Lo que pasa es que la catástrofe que representó el 11 de julio le ató las manos a la administración Biden. Y ahora estamos lidiando con una administración diferente y una intención completamente diferente. Y yo creo que es el momento, la fase terminal del régimen. La posibilidad de que Estados Unidos se convierta en el hospedero, en el patrón del régimen cubano, es muy, muy pequeña. Sin embargo, Sebastián, por ejemplo, tenemos a figuras como Óscar Pérez Oliva Fraga Castro, sobrino nieto de los Castro, que dice que la estrategia de Estados Unidos va en desplazar a las empresas españolas de otros lugares, meter empresas americanas y de alguna manera forzarlos a hacer lo que Estados Unidos quiere. Estamos viendo el caso de Sherrit en Oriente, que quiere venderle sus acciones a una persona cercana al presidente Trump. El régimen cubano ha tirado el anzuelo intentando engañar a la administración con esto de que tienen una isla para Trump, que inversiones en el turismo para las empresas de Trump. ¿No estarán ellos también jugando esa estrategia? Definitivamente, una estrategia completamente cínica que además queda claramente demostrada con este artículo de USA Today, no solamente con lo que dijo el señor Pérez Oliva Fraga. Ellos están tratando de convencer a Estados Unidos de que se convierta precisamente en ese hospedero del que yo estaba hablando anteriormente, voluntariamente, con la idea de que ellos, el régimen,
son los únicos que pueden garantizar. Esto es lo que ellos están vendiendo al presidente Trump. Es una política cínica que a su vez está contando con el pragmatismo empresarial de este presidente. Y ellos tienen sus buenas razones para usar este argumento. La idea sería que ellos son los únicos que pueden conservar el orden en Cuba. Están mirando lo que sucedió en Venezuela y están usando contra Estados Unidos la misma argumentación que usó el presidente Trump en su momento para justificar una acción trunca en Venezuela. Se hizo una movida contra el régimen, pero no se completó con una transición hacia la democracia. Y la justificación oficial de Estados Unidos fue que había que garantizar la seguridad del país primero. Ese es el mismo argumento que el régimen está usando ahora para engatusar a esta administración a que repita el modelo venezolano en Cuba, usando al régimen como una especie de agente que garantice la seguridad del país y la seguridad de la inversión de Estados Unidos. Es un plan fríamente cínico y calculado para quedarse en el poder en Cuba. Interesante, porque el Cangrejo y el régimen como tal serían el nuevo Delcy Rodríguez. Pero exactamente. Es decir, no hay un Maduro que sacar. Exactamente. Y esto yo creo que debería ser una señal de alerta para la administración. Una señal doble de alerta. En primer lugar, que el modelo venezolano no está funcionando como ellos quisieran. Y en segundo lugar, que el régimen cubano ya está de manera oportunista y cínica explotando ese mismo modelo para que se repita en el caso de Cuba. Y eso sería, en mi opinión, un desastre para la política exterior de Estados Unidos en el hemisferio. En el caso de Venezuela, entre otras cosas, una fuente me contó cómo el gobierno de Estados Unidos le preguntó al régimen de Delcy Rodríguez qué pasa con los médicos y con los especialistas cubanos. Y el gobierno de Delcy Rodríguez le había dicho que se habían ido. Y bueno, el terremoto demostró que seguían ahí. Bueno, vamos a hablar de otros actores internacionales, Rusia, China, Irán, frente al régimen de La Habana. ¿Qué papel juegan estos aliados estratégicos y crees que puedan mantener a flote la dictadura económicamente, por ejemplo? No, aquí la respuesta es bien simple, bien directa. Ningún país foráneo al hemisferio occidental, incluso ningún país que sea parte del hemisferio occidental, y estoy incluyendo específicamente a Brasil y a México, va a venir al auxilio del régimen cubano. Ni los chinos, ni los rusos, ni los iraníes lo van a hacer. Ellos tienen sus propios problemas internos que son mucho más importantes para ellos. El caso de China y Rusia tienen sus propias guerras regionales. En el caso de Rusia es una guerra que ya lleva 5 años andando en Ucrania y que por cierto la están perdiendo. Y en el caso de China la ambición de conquistar Taiwán. Eso es mucho más importante para ambos poderes, Rusia y China, que venir a rescatar a un régimen moribundo, fracasado, que ni siquiera ha pagado las deudas que tiene con ninguno de ambos países y que además de eso está, según la percepción de estos países, China y Rusia, en la esfera inmediata de influencia de Estados Unidos. Todos estos factores apuntan y prácticamente garantizan que más allá de las declaraciones diplomáticas en las Naciones Unidas, ni China ni Rusia van a venir al rescate del régimen cubano. Y por último, ¿cómo ves el tema de la transición, Sebastián? ¿Una transición mafiosa al estilo ruso? ¿Un colapso indefinido? Es decir, vamos a seguir viendo esta crisis y vamos a seguir viendo a Cuba hundiéndose cada vez más hasta que ya llegue un momento en que aquello reviente. Mira, la transición está en manos de dos actores fundamentales. El primero es el pueblo cubano. Si el pueblo cubano decide salir a las calles mañana, como ocurrió el 11 de julio del 21,
las cosas pueden cambiar muy rápidamente. El segundo actor fundamental es el señor Donald Trump, porque es él el que va a decidir cuál es la próxima acción de Estados Unidos en Cuba. Si van a transar con un modelo similar al de Venezuela y van a aceptar la oferta del régimen cubano de que ellos encabecen una transición que va a estar limitada a la economía y no va a incluir a la política. Y en ese caso, la situación, digamos, la razón por la que Estados Unidos se atrevió a romper un patrón establecido, un patrón diplomático establecido hace décadas de no intervenir en Cuba, simplemente no se satisface porque no hay cambio de régimen, no va a haber mejoramiento económico y no va a haber un mejoramiento de relación entre ambos países. Cuba va a seguir siendo la misma espina que representa hoy para Estados Unidos en el hemisferio. No se va a resolver absolutamente nada con una transición mediatizada. No sabemos cómo va a actuar el señor Donald Trump. Y no sabemos si el pueblo cubano va a decidir salir mañana a la calle otra vez. Cualquiera de estos dos actores puede hacer cambiar la situación en un instante. De manera que hacer predicciones en una dirección o en otra es extremadamente difícil. Personalmente yo no quiero hacer más predicciones porque tanto la respuesta popular de Cuba como la reacción que va a tener el presidente Trump es impredecible, completamente impredecible. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente: si el pueblo cubano sale a la calle mañana, el régimen cubano va a tener una coyuntura extremadamente difícil, porque si no reprimen, la reacción popular solo va a aumentar. Y si reprimen, van a estar esencialmente invitando, abriendo la puerta a una intervención militar de los Estados Unidos. Va a ser interesante y ese mañana puede ser cualquier día, no solamente el 11 de julio. Ellos el 11 de julio se preparan, pero el día menos pensado pueden llevarse su sorpresa. Gracias mil, Sebastián Arcos. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos su comentario. ¿Qué le parece a usted? ¿Cree que puede haber una transición al estilo ruso? ¿Cree que pueda ser con una manifestación popular masiva? ¿Habrá una intervención norteamericana? Bueno, los leo siempre en comentarios. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Mario. Buen día. Y no quiero despedir el programa sin antes invitarlos a un evento muy importante que se va a estar desarrollando en Nueva York este domingo. Con nosotros, Barbarita. Hola Mario, ¿cómo estás? Es Bárbara Cambón, la presidenta del desfile cubano-latinoamericano de Nueva York. Este año se lo estamos dedicando a nuestro pueblo. Es el desfile de la libertad. Lo que queremos es libertad, no solamente luz, agua o medicinas, también queremos libertad, ser un pueblo libre. Y entonces por eso estamos convocando a todos los latinos, amantes de la libertad, a nuestro pueblo cubano, que vengan con sus carros, porque también es una caravana, que traigan su bandera, que traigan sus cazuelas. Estamos protestando contra esa tiranía de 67 años que nos ha marcado a todos, que nacimos con ellos. Por lo menos yo nací con ese gobierno malísimo, un gobierno que solamente es para ellos, comunismo. Y nada, queremos invitarlos a todos. El desfile será en la Madison Avenue en Nueva York, en Manhattan, comenzando en la 38 East hasta las 27 a partir de las 11 de la mañana. Ya tenemos que estar todos formados. Los buses, tenemos buses que salen desde New Jersey en la 23 y Kerrigan. Eso está entre Summer Avenue y Kennedy Boulevard en Union City. 23 y Kerrigan. Aquí te dejo el flyer para que lo puedas exponer para que las personas vean. También se pueden comunicar con nuestra oficina al 201-232-7427. Deje su mensaje, le estaremos respondiendo en brevedad, lo antes posible. Pues sí, nada, queremos invitarlos a todos, que estén puntuales y que hagamos una protesta masiva apoyando a nuestro pueblo. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Soy Mario Pentón. Esto ha sido Cuba al Día.